Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Salmos 148, 1 y 2. La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de vosotros, amados hermanos. Bien, gracias hermano Palomino por su pase. Para continuar explicando este hermoso estudio de alabanzas. Es un ministerio, ¿no?, que explicó nuestro hermano anteriores. Y vamos a continuar acá de las obras. Cómo tenemos que alabar reconociendo las obras de nuestro Dios. El maestro decía al pueblo que debemos alabar a Jehová y ordena que debemos invocar su nombre. Invocar, alabar su nombre, es decir, predicar su nombre. Hacer notorio en los pueblos sobre toda su obra que Dios hizo. Ahora la obra no entienden, dice el maestro, al pueblo. Le llamaba atención mucho al pueblo, ¿no? ¿Qué cosa es la obra? Dicen, ¿por qué dice obra de Jehová? Y cómo todavía no entienden que no va a darles estudio, dice, ¿no?, el maestro. Entonces nosotros, con lo poco que estamos entendiendo, hermanos, vamos a tratar de la obra de Dios, ¿no? Las obras que, lo más principal, la obra que es el hombre, ¿no? La creación del hombre, de ahí la creación para que se manifieste al hombre los lugares donde va a manifestarse, ¿no?, entre los hombres, los lugares escogidos, la casa, la habitación, todo eso vamos a hablar. Entonces, aquí el maestro está diciendo, vamos a tocar este tema. Dice, al pueblo, cuando estaba el maestro en pie, hablaba, explicaba de las obras y el pueblo no entendía. Entonces, acá nosotros un poco que vamos a explicar que las obras de Dios, que está diciendo debemos alabar, porque esa obra que Dios hizo por bien de la humanidad, por bien de nosotros, de sus hijos, ¿no? Entonces, por eso justamente vamos a tratar de esas obras, vamos a hablar. No está diciendo debemos alabar, ¿no? Porque entendiendo, en esas alabanzas, ahí está encerrada es lo que está explicando sus obras, las profecías. Encierra en esa alabanza, en ese himno que vamos a ser inspirado, ese himno, en inspiración de los hermanos, ¿no? Pero eso nos ha enseñado el maestro cuando estaba. A él le enseñó lo primordial, lo principal, esas cosas. Dictó, le enseñó punto por punto, para que inspiró
para que ese canto nuevo de las obras de Dios, el canto nuevo, dice, himno. Como no entendían, el pueblo no se profundizaba, pero en este tiempo, en este momento nosotros vamos a explicar un poco de eso, ¿no? De la obra que está el canto nuevo, dice. Entonces, acá vamos a escuchar el audio 49, la obra, la creación de Cristo. Esta obra indica también, tratándose de obra, aclaración de la obra. ¿Qué cosa es la obra? ¿Qué cosa hizo Dios? Bien. Entonces, ahí termina precisamente la creación de Cristo. Entonces ya, esta es la obra. Lo estoy aclarando. Ahora, Cristo es en hebreo y en español quiere decir ungido de Dios. Entonces, como ustedes lo saben, creen que Jesús habla. Jesús es, digamos, la carne. El Espíritu de Dios está en la carne. El Espíritu Santo es lo que habla, no la carne. La carne es humano. Y ese humano, entonces, ahora sobre eso, viene el Espíritu de Dios, se encarna en el hombre, entonces, ahora sí, todo lo que el hombre habla se cumple. Entonces, así mismo Jesús es la carne, es que a ustedes falta que le enseñe otros puntos más primordiales para que sepan, porque para que diga eso, templo, piedra, en la piedra formaré mi iglesia. Entonces, casa quiere decir también iglesia, templo, entonces ahora está diciendo que el título ha puesto casa de Dios. Bien, entonces vamos a explicar lo que el maestro, lo que está hablando, ¿no? Vamos a transcribir, ¿no? Es obra, también dice, tratándose de la obra, aclarando, dice, aclaración de la obra. Entonces, ¿qué cosa es esa obra? Le preguntan. ¿Qué cosa hizo Dios? ¿Qué obra hizo, no? Entonces, precisamente la creación de Cristo. Entonces, ¿cómo es esa obra, creación de Cristo? ¿No? Ese tenemos que hablar. Cuando Jesús nació de María, cuando Jesús ha sido formado en vientre de María, el Espíritu descendió del cielo y construyó el templo de Dios, que es Jesús. De ahí nace Jesús. Jesucristo es nombre carnal, pero con el Espíritu de arriba, ¿no? Entonces de ahí normal nace. Esa es la obra. Entonces termina la obra de Cristo cuando Cristo muere, ¿no? Ahí termina. Entonces asimismo, la casa quiere decir, ese casa que también iglesia se llama templo, es la piedra, dice. La piedra, esta iglesia, es que el pueblo, dice, no entiende, dice, estos puntos primordiales, dice, pero aquí estamos explicando para que sepan, dice, porque para dar eso, piedra, formaré mi iglesia sobre la piedra. Entonces casa quiere decir también iglesia, templo. Entonces ahora está diciendo que el título ha puesto casa de Dios. Entonces, en ese tiempo, casa de Dios estaba en Jesús, ¿no? Templo de Dios en carne, que se llamaba Jesús, y templo de Dios. Ahí descansaba el mismo Dios, ¿no? En espíritu. Entonces acá nos aclara en San Juan 6:28, dice, y dijéronle, dice, ¿qué haremos para que obremos la obra de Dios? Y Jesús respondió, dice, respondió Jesús y dijéronlos,
Esta es la obra de Dios, que creéis en el que Él ha enviado. Entonces, ¿en qué tenemos que creer? En que Dios mandó, como Jesús cantidad de veces decía, el que me envió, Él es el Padre, siempre recalcaba. Entonces ahí tenemos que creer, en eso tenemos que centrarnos, a explicar a los oyentes, a cualquiera, tenemos que decir que tienen que creer. ¿Para qué? Para explicar la obra de Dios. Esa es su grande obra, ¿no? ¿Cómo es a saber? Dice que la obra de Dios hizo en la primera venida, que es Jesús, ¿no? En la primera venida, cuando el Espíritu Santo creó al Cristo, a Mesías, quien promovió volver para completar la obra. Claro, en ese tiempo profetizaba Jesús, decía que va a volver para estar con sus hijos, ¿no? En la iglesia, en aquella piedra, los moradores de la piedra o hijos de Israel. Entonces, cuando profetizaba Jesús, voy a hacer un lugar para que vosotros también estéis. Entonces, ese lugar, en ese tiempo era Jesús, pero Él se fue como obra terminada, ¿no? Entonces, Él prometió también hacer un lugar para que este tiempo, para que nosotros también estemos con Él. Es el mismo Espíritu. Entonces, esa obra en alabanzas, nosotros tenemos que publicar, tenemos que decir a las gentes que esa es la obra. Y en este tiempo, también igual, el mismo Espíritu que estaba en Jesús, también vino al Hijo del Hombre, porque dijo Jesús, yo mismo vendré, me tomaré a mí mismo para que ustedes también estén con vosotros. O sea, también Él mismo vino, pero en espíritu. El mismo Espíritu que estaba en Jesús también vino en el Hijo del Hombre. Entonces, Él mismo. Esa es obra de Dios. No terminó la obra ahí mismo, sino continúa la obra del Espíritu de Dios. Ya en el Hijo de Dios. Entonces, hay acá, en este tiempo, en la tercera generación, la obra de Dios es en el Hijo del Hombre, que va a venir a salvar la humanidad, a predicar la salvación a esta humanidad, a esta tercera generación. En el Hijo del Hombre, ¿no? Para completar la obra, cuando forme la iglesia en aquella piedra, porque piedra es el Hijo del Hombre también, ¿no? Israel, en Salmos dice, ¿no? Entonces, los hijos de Israel, los hijos del estéril, ofrecerán, dice, ofrezcan los sacrificios de alabanzas y canten en familia el nuevo canto, las santas alabanzas, que Dios lo enseñó para que sea alabado el nombre de Jehová. Entonces, ese es la alabanza, el cántico nuevo que Jesús también cantó en el último día de su que está en esta tierra, ¿no? Porque de ahí va a morir. Anunció con ese cántico que iba a transferir el nacimiento de la estéril, los hijos de estéril, para alabar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, eso fue a que anunciaba Jesús con ese cántico. Entonces, la estéril vino en esta tercera generación y explicado las santas alabanzas, el cántico nuevo en este pueblo israelita, ¿no? Entonces, por eso justamente estamos alabando con ese cántico nuevo las obras del Señor. Justamente ahí dice en Salmo 113, ¿no? El que hace habitar en familia a la estéril. Esa es obra, en esta tercera generación. Bien, entonces estamos hablando de las obras del Señor. En el audio número 7.1
Dice, ofrecer sacrificios de alabanza, moradores de la piedra. Vamos a escuchar este audio. Bien. Entender la palabra que dice y ofrecer sacrificios de alabanza. Ya hemos hecho entender que este sacrificio de alabanza, según Isaías, es loar. Y eso debe predicar los hijos de Israel. Y los hijos de Israel, que también dicen los moradores de la tierra. Porque Israel es la tierra. También por otro lado. Bien, hermanos. Entonces aquí nos está diciendo bien, dice, entender la palabra, dice, y ofrecer sacrificios de alabanza. Ya hemos hecho entender, dice, ¿no? Es el sacrificio de la alabanza. En Isaías, según Isaías, en Load dice, alabar, ¿no? Y eso debe predicar los hijos de Israel. Y los hijos de Israel, como también dice los moradores de la piedra, porque Israel es la piedra. También por otro lado, la estéril tenía que levantar canción y dar voces de júbilo con sus hijos. Y esta alabanza tenía que darse a conocer con los hijos de la dejada, los gentiles. Entonces, aquí en este pueblo de israelitas estamos alabando las santas alabanzas, los himnos celestiales de sacrificio de nuestros labios, ¿no? Tenemos que alabar todas las obras que encierran las profecías, las obras, entendiendo con todo nuestro raciocinio, ¿no? Tenemos que entender esas alabanzas para explicar a todo en donde vayamos, dice, en las islas, en las plazas, en los pueblos, en donde vayamos, tenemos que explicar ese entendimiento con todo nuestro uso de razón, con todo nuestro sentido. Tenemos que alabar a nuestro Dios por esas obras tan maravillosas que tenemos en nuestra vista, ¿no? Que nuestro Dios se ofreció también en tiempo en Egipto, ¿no? Todo el mundo conocieron con esas 10 plagas. El mundo conoció a nuestro Dios, que es poderoso, que es majestuosidad por el cumplimiento de sus promesas, porque a nuestros padres Él prometió salvar de los sacrificios en ese tiempo también, y por cumplimiento de eso se acordó, por eso sacó a todos sus hijos de Israel de esa esclavitud. ¿Por qué? Porque Él cumple con todo ese poder, con toda esa gloria, que con todas las cosas que tenía el Señor, ¿no? De esa forma conocen. Por todas esas cosas tenemos que alabar, tenemos que gritar de alabanza a nuestro Dios, haciendo conocer a cualquiera, haciendo conocer sus obras que hace desde los tiempos antiguos hasta en estos mismos días, las maravillas, cosas que hay en su pueblo, Solamente uno es su pueblo en todo el planeta Tierra, uno, desde mucho más antes. Entonces ahí tenemos que diferenciar, a la diferencia de todo el resto que hay, como 4.000, 5.000 iglesias creyentes, templos en toda la tierra, ¿no? Entonces ahí es la diferencia. Tenemos que hacer diferenciar con esas inspiración del Espíritu Santo, el conocimiento de las cosas de Dios. Entonces de esa forma tenemos que alabar, con esa alabanza del sacrificio, con nuestros labios. Entonces aquí vamos a escuchar también: alégrate, oh estéril, que no paría, levanta canción y da voces de júbilo. En audio 244.
Por eso, también dice, Isaías capítulo 54, 1, alégrate, oh estéril, mas que no pares. Claro, eso puede parir. Por eso dice, alégrate, estéril, mas que no pares. Levanta canción de goce, de júbilo, mas que nunca estuvo de parto. Es cierto de que nosotros nunca hemos estado de parto, porque más somos los hijos de la dejada, de los casados, ha dicho Jehová. Entonces las hijas de las casadas surgirán, más los hijos las que nunca estuvo de parto, como más son los hijos de la dejada. Entonces más los que son hijos de la dejada serán con gozo y alegría, y esa alegría ya está cerca. Bien, hermanos, hemos escuchado el audio del maestro donde dice: alégrate, oh estéril, que no paría, levanta canción y da voces de júbilo. Entonces, este es lo que lo anunciaban los profetas antiguos, ¿no? De que levantará a un pueblo para que canten sus alabanzas, publicará sus alabanzas, ¿no? Entonces este es el cumplimiento de ese tiempo. Entonces dice en Isaías 54:1: alégrate, oh estéril, lo que no paría, levanta canción y da voces de júbilo, lo que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la dejada que los de la casada. Ha dicho Jehová: alégrate, oh estéril, lo que no paría. Claro, él no puede parir, por eso dice: alégrate, oh estéril, lo que no pare, levanta canción y da voces de júbilo, a que nunca estuvo de parto. Es cierto de que nosotros nunca hemos estado en parto, porque más son los hijos de la dejada que los de la casada, ha dicho Jehová. Entonces las hijas de la casada sufrirán más. Los hijos de lo que nunca estuvo de parto, más son los hijos de la dejada. Entonces, más son los hijos de la dejada, serán con gozo y alegría, y esa alegría ya está cerca. Entonces, los hijos de la estéril, lo que ahora está en pie, los hijos de la piedra, que canten en júbilo, dicen, no, canten canciones, canten himnos, con júbilo, con alegría, todos ustedes alegrándose, para que den todas las obras que él hizo, ¿no? Darlo alegría, de agradecimiento de esas maravillas, obras que él hizo para con los hijos de este tiempo. Ya, entonces eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Los que conocemos las cosas de Dios, los que nos alegramos en Dios, conocemos esa alegría que es incomparable. Es un amor que no tiene explicación. No hay explicación para dar esa alegría cuando en las vigilias, en cualquier parte estamos alegrándonos en el pueblo donde nos escogió, nos juntó a los hijos de estéril de este tiempo. Entonces eso es lo que nos está diciendo. Tenemos que alegrarnos con los himnos, con las canciones con júbilo. Por eso melodía Jesús también cantó para estos días. Así es, hermanos. Jesús cantó cuando estaba en el oriente, el último día de su paso de esta tierra.
sabiendo que iban a crucificar, sabiendo que él sabía todo, ¿no? Entonces, ahí en la mañana, cuando estaba en Santa Cena, ahí él cantó este himno, anunciando para esta tercera generación que tenía que llegar la estéril con todos sus hijos, que se multiplicarían en todos los 4 cantones de la tierra, de esta tercera generación. Entonces, esa es la obra del Señor también, de Dios, que continuaba la obra como hijo de estéril. Eso es lo que nos está dando a conocer, hermanos. Entonces Jesús cantó, dice, en audio número 244, cantó estos salmos en medio de ellos en la Santa Cena. Luego lo que dice, la que tenía muchos hijos se enfermó. Escucha ahora los que tenían muchos hijos. Ahora de allí ya vinieron a casar muchos. De toda parte vinieron a casar. ¿Por qué? Porque la iglesia ya traía muchos hijos. A eso se refiere. Por eso, aunque hay salmos, decía, por eso dice otro texto igualito este salmo cantó precisamente la Santa Cena. Bien, hermanos, aquí hemos escuchado el audio del maestro que a él le enseñaron los himnos, ¿no? Entonces da a conocer en este audio. Luego lo que dice, lo que tenía muchos hijos se enfermó. Quiere decir ahora lo que tenía muchos hijos ahora ya vienen. Aquí están juntos. De todas partes vinieron acá, hasta acá, porque la estéril ya parió muchos hijos. A eso se refiere. Por eso está en Salmos, decía, el maestro canta, entona la melodía del texto. En Salmos 113 y 9 dice, Él hace habitar en familia a la estéril, gozosa en ser madre de hijos. Aleluya. Por eso dice en otro texto igualito, este salmo cantó en medio de ellos en la Santa Cena después. Salmo 113:5 dice, ¿quién como Jehová nuestro Dios, que ha enaltecido su habitación, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? El pueblo consolado y perdonado por la grande misericordia lo entendería, para que sea alabado el nombre de Jehová. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces aquí nos está diciendo que cantemos, que ese pueblo, de este pueblo que está en este medio, en esta tercera generación, ya está perdonado, ¿no? Entonces, canten, súbenle de júbilo, de alegría, este pueblo consolado, perdonado, con grande misericordia de Dios. Alabad el nombre de Jehová. Consolad, consolad a mi pueblo, porque su pecado ha sido perdonado, doblemente ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces, nuestros hermanos, todos tenemos que entender este camino que nos ha llamado nuestro Dios,
para entender y alabarle con todos nuestros sentidos, con todos nuestros ser. Alabadle el nombre de Jehová, hablando de sus obras tan maravillas, como dice en Salmos, ¿no? Tenemos que alabarle con pueblos, montes, alabadle el nombre de Jehová y enseñando sus obras, sus lugares, sus majestuosidades, su potencia, su poder y gloria. Y todo esto, lo que hay en toda la tierra, la gloria de Dios está lleno. Por todas esas cosas tenemos que alabarle a nuestro Dios, agradeciendo en esta tercera generación los hijos de la piedra, los que estamos entendiendo, los que son inspirados, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A la mujer samaritana: llegará tiempo, dice, llegará hora que alabarán al Padre los verdaderos adoradores. El tal Padre que busca que le adoren, dice también, que le adoren. Pero ¿quiénes serían esos? Los hijos de la piedra. Ese tiempo es cumplido, hermanos. En este tiempo, los hijos de la piedra, los inspirados, los hijos de Sión, ellos en espíritu, en verdad, tenían que alabar. Ya como nuestro hermano explicó antes, que carnalmente no se puede alabar a Dios, sino inspirados espiritualmente. Y ese es cumplido, hermanos. Ese tiempo es cumplido porque estamos alabando los hijos de la piedra inspirados, juntamente con ellos los enlutados, dicen, ¿no? Entonces, los enlutados, ¿quiénes son, no? También los inspirados, los enlutados, sus hijos, todos ellos, de todas partes de la tierra. Por eso justamente aquí están, en todo, están ya casi en la mayor parte, pero realmente pues estamos caminando prácticamente, pero teóricamente pues estamos un poco perdidos, porque estamos avanzando sin, como dice el maestro, ¿no? Sin conocer bien las cosas. Pero ahí están, pues, hermanos. Pero también tenemos que hacerlo entender a todos nuestros hermanos que tienen que entender todas estas cosas. Porque el maestro siempre dijo, tienen que entender. No entienden, no saben ustedes porque no estudian, pues no se profundizan. El maestro ya no quería dar ni estudios más profundos porque ¿para qué le voy a dar? Decía, ¿no? Entonces, eso es, hermanos. Tenemos que dar ese sentido, lineamientos, ese clave, donde vamos a entendiendo, profundizándonos en esos estudios. Ahí nos damos cuenta las obras de nuestro Señor, los que ha querido decir, están todos concatenados con todas esas cosas, el camino de Dios, en este camino que tenemos que avanzar, explicando a todos nuestros hermanos que realmente están queriendo conocer también, ¿no? Porque no creo que no quieren conocer, ¿no? Hay algunos que quieren conocer, pero no saben, pues, ¿no? Y nuestros hermanos, pues, en otros sitios que no saben y no le explican, pues. Entonces, nosotros, por eso justamente estamos haciendo conocer. Ojalá que escuchen, pues, semana en semana estamos publicando estudios verdaderos, nuestro maestro. Estudios que realmente con audios nosotros seguimos esa enseñanza y creemos que es ese camino verdadero. Así es, hermanos. Bien, hermanos, con esto hemos terminado pues mi participación y pues vamos a seguir vertiendo más estudios, más temas, siempre con ese estilo de
seguir con las enseñanzas del audio del maestro. Eso es lo que caminamos nosotros, así, de esa forma. Y nosotros creemos que ese es el camino, esa es la verdad, y eso tiene que ser así. Bien, hermanos, hasta acá mi participación. La paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de vosotros, amados hermanos, hermanas. Amén. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros, todos sus ángeles, alabadle vosotros, todos sus ejércitos. Salmos 148, 1 y 2.